Bueno, sabéis lo que toca, ¿no? Noticias del Barça. ¡Yes! 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Homenaje a Daniel Bryan, que está de vuelta en la WWE. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona, porque han pasado muchas cosas en el día de hoy. Cuando hay jornadas de selecciones, los jugadores están distribuidos y al fin y al cabo parece que hay como más Barça de lo que realmente. Espero que el vídeo no dure mucho, porque hay muchas informaciones que van todas aquí juntitas en este vídeo. Pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Lo puedes hacer aquí abajo y si activa la campanita, pues mejor que mejor, porque YouTube te avisará cuando suba nuevo vídeo. Y además te recuerdo que en la descripción tienes mis redes sociales, los enlaces, @David_Bajera, si te quieres pasar. Estás invitado a ello con muchas más cositas y muchas más sorpresas, por supuesto. Te espero también por allí, ¿eh? El Barcelona se ha entrenado, aunque parezca mentira, eso sí, con los pocos jugadores que aún les quedan, los jugadores que han ido con sus selecciones. Hay que decir que tanto Suárez como Semedo están de vuelta, aparecen los dos jugadores después de sus lesiones. Ahora analizaremos un poquito cómo está su situación y además de ellos dos jugadores del B, tanto Carles Aleñá como Joaquín, el portero. Por otro lado, han estado también haciendo ejercicio de recuperación tanto Sergio Busquets como Vermaelen. El Fútbol Club Barcelona tiene una buena noticia y es que Denis Suárez ya está tocando balón. Denis Suárez ya está completamente recuperado, ya está al 100% para jugar los próximos partidos. Y es que Ernesto Valverde decide contar con él. Nelson Semedo aún no está al 100%, pero también se está reintegrando con el grupo, así que los dos están ya de vuelta. Denis Suárez y Semedo, para cuando regrese el Barcelona, ya estarán recuperados de sus lesiones. Por otro, hay que decir que Sergio Busquets sigue recuperándose y que de momento parece que es muy positivo ese proceso de recuperación. Hay mucho optimismo y parece que llegará a la ida de los cuartos de final de la Champions League ante la Roma, así que buena noticia. Y el que también puede que llegue es Vermaelen, que parece que no es para tanto su lesión, ese golpe que se llevó en el tobillo. Incluso se está hablando que puede viajar con Bélgica el jueves, seguramente viaje con Bélgica el jueves para incorporarse de cara a ese partido que juega la selección belga ante Arabia Saudí. A su vez, el Barcelona se está planteando la renovación de Thomas Vermaelen. Le han ofrecido un año más de contrato. Acababa el contrato el belga en 2019, en verano de 2019, y el Barcelona está dispuesto a ofrecerle esa renovación por un año más. De momento Vermaelen tiene 32 años, será a los 33 este año, y el Barcelona le ha ofrecido pues llegar hasta los 35 como culé. Lógicamente Thomas Vermaelen se lo está pensando, y el Barça, si Vermaelen no aceptara esta oferta de renovación, le vendería el próximo mercado de verano, entendiendo que sacarían bastante dinero por él, debido a que ha hecho una gran temporada con el equipo culé. Así que atentos a Vermaelen, porque el Barça le va a intentar renovar lo antes posible. Y por otro lado, hay que hablar de ese partido que juega el Barcelona en la Champions ante la Roma. Seguramente sí llegue Vermaelen, ex jugador de la Roma, por cierto. Hay que decir que por parte del portal italiano Il Romanista se han quejado bastante del precio de las entradas y le han mandado incluso una carta a Josep María Bartomeu, porque las entradas para el partido entre la Roma y el Barça valen 90 euros en el Camp Nou. Por eso le han mandado una carta de protesta al directivo del Fútbol Club Barcelona. Y también ha hablado de Inceco, delantero de la Roma, en una entrevista diciendo que no tienen nada que perder y que lo darán todo para intentar sacar algo. Así que bueno, bastante llamativo, ¿no? Que digan intentar sacar algo, ¿no? Hay que decir que quieren ganar, pero intentar sacar algo pues ya denota cierto derrotismo por parte de la Roma de cara a ese partido de Champions. Y por último, dentro del entorno Barcelona, hay que hablar de Robert Fernández, directivo del equipo culé, que acaba contrato el próximo verano. Puede que se marche rumbo a la Premier League, que le está tentando al director deportivo del Barça. De momento no ha renovado su contrato, lleva ya 2 temporadas desde que Bartomeu volvió a ganar las elecciones al frente de la dirección deportiva del Barça, y de momento hasta mayo no se plantea que aborden su renovación. De momento no la han renovado y parece que hay varios equipos de la Premier League detrás de él. Eso en cuanto al Barça, y vamos a hablar ya de los jugadores que están con sus selecciones. Lo primero, lo que nos pilla más cerca, por lo menos a mí, ¿no?, que soy de aquí de Madrid, pues es que la selección española se ha entrenado hoy sin Gerard Piqué debido a un proceso febril, debido a que tenía fiebre, a que tenía una gripe, pero aún no parece que sea para nada grave y seguramente esté recuperado ya de cara a los próximos partidos. No ha sido de la rodilla, por lo que no se ha entrenado hoy Piqué, ha sido por una fiebre. Los que se han entrenado han sido Iniesta y Jordi Alba, eso sí. Por otro lado, hay que hablar de Leo Messi, ya que ya está con la selección argentina concentrado. Ha llegado esta misma mañana a Manchester. Hay que decir que no ha coincidido con Pep Guardiola, está en las instalaciones, por cierto, del Manchester City, así que Leo Messi ya concentrado con la selección argentina. También le hemos visto esta mañana presentar la nueva equipación de Argentina. Hoy casi todas las selecciones que tienen la marca Adidas como marca de ropa pues han enseñado la segunda equipación, y Messi ha sido el encargado de enseñar la equipación de Argentina, la segunda equipación, y después de eso pues se ha puesto las botas y se ha puesto ya a entrenar con la selección argentina, en lo que viene a ser el primer entrenamiento de Leo Messi sobre Manchester, preparando ya los próximos encuentros, el del próximo viernes ante Italia y luego la semana siguiente ante España en el Wanda Metropolitano. Hay que decir que Leo Messi está en la sesión pegado a Mascherano y también muy cerca de Lautaro Martínez, que parece que puede ser su acompañante en la delantera de Argentina. Después de ese entrenamiento, incluso Javier Mascherano ha hablado muy bien de Messi, diciendo que vale por 3, así que están bastante contentos con él, al igual que también le admira mucho a Leo Messi Paul Pogba, que por cierto habla español, cosa que no conocíamos. En una entrevista en Teis Sports ha hablado de esta manera sobre Leo Messi. Atención. Messi y el fútbol son dos cosas juntas. Una persona lo miro, admiro mirarlo, porque hace cosas que nadie lo hace, tiene todo especial. Es un jugador, el fútbol lo siente, el fútbol lo tiene dentro. Es una cosa que digo,
lo daste, ¿no? Para Paul Pogba, Messi es el fútbol y no puede ser de otra manera. Cada día salen más halagos hacia Leo Messi y parece que Pogba pues es otro de esos admiradores del jugador argentino. Eso por un lado. También hay que hablar de que el acompañante de la delantera de Leo Messi, de Luis Suárez, que ya ha llegado a China, ya está incorporado con la selección uruguaya, es junto a Rakitic los dos jugadores del Barcelona que se iban fuera de Europa. Tenemos a Rakitic en Estados Unidos y también a Luis Suárez, que está ahora mismo en China ya preparándose el próximo partido que jugarán ante República Checa en la Copa China. Se han ido a jugar allí los uruguayos, así que Luis Suárez, principal reclamo en China. Y por otro lado hay que hablar de un pique entre Yerry Mina y Samuel Umtiti. Recordemos que Colombia juega contra Francia en tierras francesas pues esta misma semana y Yerry Mina pues se enfrentará a Umtiti, a Digne y a Ousmane Dembélé, que por cierto parece que la delantera que está ensayando Francia es con Griezmann y Ousmane Dembélé en ataque, así que atención con esa delantera que puede dar mucho que hablar, puede ser una buena delantera de cara al Mundial. Además hay que sumarle a Kylian Mbappé, parece que podría hacer un tridente bastante llamativo la selección francesa, así que veremos a ver qué tal Ousmane Dembélé y también veremos a ver qué tal le va a Colombia. Hay que decir que Umtiti le dio un mensaje un poquito picón a Yerry Mina y parece que Yerry Mina, diciéndolo públicamente, no ha hecho del todo bien porque la afición colombiana se ha enfadado bastante. Escuchamos primero a Yerry Mina hablar del Barcelona y también desvelar ese mensaje de Umtiti. Aprendiendo de tus compañeros, tengo 3 jugadores al lado que son buenísimos, los zagueros centrales y Piqué, Umtiti, Vermaelen que son de talla mundial y bueno, día a día aprendo de ellos. ¿Qué pudo hablar con Umtiti? ¿Qué le dijo? No, eso es una batalla, ¿no? Me dijeron que era imposible que ganáramos acá. Le dijo Umtiti a Yerry Mina que Colombia no era capaz de ganar a Francia sobre el suelo europeo y eso ha generado que en el Instagram de Umtiti, en la última foto que ha subido, pues haya muchísimos comentarios por parte de la afición colombiana metiéndose con él, pero vamos, lo dijo de cachondeo, tampoco creo que haya que ofenderse, lo digo desde aquí a toda la gente de Colombia, no os enfadéis por lo que ha dicho Umtiti, que es un poco de vacile, son amigos, son compañeros, tampoco lo ha dicho a malas, tampoco hace falta meterse con él en su Instagram, vamos. Por otro lado, Coutinho y Paulinho ya están en Moscú, incorporados con la selección de Brasil, que jugarán ante Rusia en los próximos días, así que ya Coutinho y Paulinho junto a los jugadores del Madrid muy cercano, por cierto, con Casemiro y con Marcelo sobre todo. Parece que hay muy buena relación en Brasil, una de las grandes candidatas para ganar el próximo Mundial. Y hablando de Brasil, pues veremos a ver si llega o no a ese Mundial Arthur. De momento, ha reconocido en una entrevista que los jugadores que le hicieron que fichara por el Barça, que le convencieron para elegir al equipo culé, fueron Coutinho y también fue Neymar. Bastante llamativo que Neymar y Coutinho le hablaran bien del Barça y le recomendaran fichar por el equipo culé. Eso sí, no se sabe si Arthur llegará a jugar con Iniesta o será el relevo de Iniesta en el equipo. Y en una entrevista ha reconocido que le gustaría jugar junto a Andrés Iniesta. Esto es lo que ha dicho Arthur. Ouvi pelo Instagram, não sei se é verídico ou se não, mas eu vi no Instagram que talvez ele iria para a China. E a vontade é que ele permaneça, né? Porque jogador da qualidade do Iniesta não se acha em qualquer lugar, né? Então ficaria muito feliz em poder conhecer ele, em poder jogar com ele e acho que toda a torcida, diretoria do Barcelona también. Veremos a ver si llega a jugar Arthur con Iniesta o no en el mismo equipo. Yo creo que el jugador brasileño le admira muchísimo a Andrés Iniesta, así que estaremos pendientes del futuro de Arthur Melo, que aún no es jugador del Barça. En julio pueden ejercer esa opción de compra y también estaremos pendientes del Barça femenino, porque de aquí ya sabemos que apoyamos mucho al fútbol femenino. De hecho, hizo algún que otro reto con una jugada del Barça femenino, con Aitana Bonmatí. Y bueno, además de eso hay que decir que el Barcelona pues jugará los cuartos de final de la Women's Champions League el próximo jueves contra el Olympique de Lyon, ese partido de ida, cuartos de final, Barça-Lyon. Así que estaremos pendientes de qué tal le van las chicas del Barcelona y por supuesto todo lo que pasa en el equipo culé. Pero antes me tengo que preguntar a ti, ¿qué te parecen pues todas estas noticias, todas estas informaciones sobre el Barça? Pues déjalo aquí abajo en los comentarios, dale me gusta si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, Hasta luego.